Bueno, no nos olvidamos a qué vinimos, ¿eh? Nos vinimos acá a resolver esta preguntita simple de qué es el ser humano. La tía me mandó un mensaje: Sergio, ya estoy con la cuadernola pronta acá. ¿Qué tenemos que hacer? Para sacar apuntes. Para sacar apuntes. Vamos. Muy bien. Diga usted. Bueno, vamos a empezar un poquito con el tema, ¿no? A profundizar en esto de qué es el ser humano y, como hablábamos antes, a basarnos en los clásicos, en gente que dijo cosas muy importantes en la historia y que viven hoy en día. Vamos a empezar por un concepto que los griegos nos legaron, que nos va a ayudar mucho a responder esta pregunta, que parece a simple vista complejo, este concepto de los griegos, que es el micro y el macrocosmos. Decimos, bueno, acá ya empezamos complejo, anoten por ahí. Pusiste, tía, micro y macrocosmos. Micro y macrocosmos, anotemos. Pero es más simple de lo que parece y nos aporta muchísimo y es muy útil y práctico. El microcosmos, lo micro, lo pequeñito, lo que decimos, esto es microscópico. Ellos hablan de que está regido por muchas leyes, ¿no? Lo micro, una célula, una pequeña roca, muchos un átomo chiquitito. Exacto, lo más pequeñito que nos imaginemos, ¿sí? Y lo no tanto también, lo que sea pequeño para nosotros, ¿no? Claro. Pero también hay cosas muy, 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 muy grandes, ¿no? Si empezamos a ir, ¿no? Empezamos con el planeta Tierra, empezamos con el sistema solar, nos vamos a una galaxia, a una nube de galaxias, nos vamos más allá. Y hay cosas muy, muy grandes también. Y ese es el macro, ¿no? Lo macro, lo grande que decían como lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Exactamente. ¿Y qué pasa ahí? Los griegos nos relacionaban estos dos grandes mundos. Nos decían que ese mundo en el que nosotros estamos, que para el universo, para una galaxia, nosotros somos nada, somos muy pequeñitos como seres humanos, pero que a su vez las leyes que están en todo ese universo, en tanto en lo más chiquito como en lo más grande, las mismas leyes compenetran a todo. A lo micro y a lo macro. Exacto. Como que participamos de la misma ley, digamos. Exactamente. Y esto nos da un gran punto de partida, porque nosotros podemos observar en la naturaleza y en las leyes que hemos descubierto y en las que quizás tenemos por descubrir, que también esas grandes leyes están participando en nuestro ser. En nuestro ser. Exactamente. La misma que, por ejemplo, origen del planeta. Exacto. Estamos hablando así. Eso Porque allá nos más grande que la griegos. galaxia ya se me escapa como muchas cosas. Pero... Exactamente. mira usted. Los ciclos de las estaciones, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una gran ley de los ciclos que está siempre ahí, ¿no? Y parece que las cosas mueren, vuelven a vivir. No me diga que se viene el otoño y algunos nos ponemos medio así. Y eso está relacionado con nosotros. Claramente, porque nos habla de cómo entendernos también a nosotros en lo pequeño, observando también cosas que están afuera de nosotros. Y nos hablan de que hay grandes manifestaciones de esas leyes que hablo, de que están participando en todas las cosas, ¿no? Y que hay diferentes expresiones de esas leyes, ¿no? Como vuelvo a repetir, que se manifiestan esas leyes en lo más pequeñito y en lo más grande, en todas por igual, no discrimina la ley, claro, está en todo. Atraviesa todo. Exactamente, entonces es muy bueno empezar a responder qué es esto del ser humano, hablando de las leyes que están en todas las cosas. Qué interesante. Vamos a empezar por una ley muy simple y que podemos ver, una manifestación de esas leyes, que es la más física, la más material, que hablábamos un poquito hoy, ¿no? Sí. Que nos enseñan en la escuela, en el liceo. Es la que más conocemos. La que más conocemos, creemos sí. Exactamente, la que más vemos, sí. Y por eso podemos experimentar, medir, ¿no? Claro, y pesar. Es más fácil, claro. La ciencia puede participar más directamente en ese mundo más medible, que es la materia, que es lo físico. Y bueno, ahí también tenemos cosas para conocer, ¿no? Porque hay muchas cosas físicas que aún desconocemos, que van apareciendo, van leyes en lo físico también que va descubriendo la ciencia en el tiempo. Claro. Pero también hay cosas en lo cotidiano, ¿no? En mi físico, que son las cosas físicas de todos los días, ¿no? En mi cuerpo físico, básicamente. El dolor físico también está ahí, en ese mundo, en esas leyes. Entra dentro de eso. Exacto. Incluso el dolor también, que pareciera ser que no tiene una zona, o una casa específica, pero afecta a esas claro. leyes físicas, claramente. Es todo lo que está manifestado básicamente en el universo en la forma más material, ¿no? Puede ser en la pared esta que estamos acá, todo lo que vemos materialmente está compenetrado por estas grandes leyes en lo físico. Perfecto.
Y bueno, ahí ya hablamos de que, bueno, somos algo físico sin duda, somos huesos, somos piel. Somos materia. Exacto, materia Ajá. densa, y hay Bien. leyes que están Está participando interesante ahí. porque lo mismo que atraviesa la materia de ese trifásico que está en la pared, la misma ley atraviesa a mí. Exacto, tenemos electricidad igual que hay electricidad en otras partes, Bien. en otro tipo, en Ajá. otra característica, pero hay, ¿no? Ajá. Y hay ciclos que se van, hay desgaste, hay ciclos, Claro. ¿no? Que también ocurren en un mineral, un desgaste en lo físico de un mineral, y también ocurren en Sí. nuestro físico. Y en muchos aspectos podemos ver las mismas características de las leyes en todo el universo. Claro, no en la solamente- naturaleza es bastante observable, como el Exacto. ciclo se le nota y se nos manifiesta a nosotros, sin duda también. Pero bueno, vamos a ir a otro aspecto, a otra parte de esa manifestación. Número del- 2. Que es la energía. Ajá. ¿No? Que no somos solo materia, no solo somos algo físico como seres humanos, también somos energía, ¿no? Sentimos, por ejemplo, cuando vamos a un parque y caminamos entre medio del bosque, sentimos que nuestra energía se recarga en cierta forma, Sí. cuando estamos al sol, un lindo día, La playa, ¿no? cuando caminas por la Exacto. rambla a veces, ¿no? nuestra Sí. energía se renueva, se alimenta de eso, ¿no? Y hay seres que también se alimentan de esa energía, como las plantas, ¿no? Claro. Que es todo un reino que vive de esa energía, vive del sol, de lo que irradia el sol, de esa energía. Ese famoso prana que se dice. Exactamente, eso Prana que del los sol. indios, los hindúes dicen hace mucho tiempo, que Ajá. se llama prana, ¿no? Y que bueno, como vemos, está compenetrado en todos los seres, decíamos los vegetales, también está esa energía en los animales, también está quizás en los minerales, ¿no? Cierta energía que convive ahí entre ellos. Ah, sí, sin duda. Y bueno, está en todos los seres, está en el universo en sí, porque también quizás el planeta también tiene su energía y todo el universo está en energía, ¿no? Porque la ciencia cuando va y profundiza cada vez más a lo más pequeñito que quiere ir a descubrir el átomo, termina diciendo un poquito que termina siendo todo energía, Sí, ¿no? claro. Entonces, bueno, Sí, con estas partículas cada vez más pequeñas que se intentan descubrir que hasta desaparecen, parece que no los puede no las agarrar. podemos ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Claro, pero entonces. se escapan. Termina siendo energía. Entonces, ese plano es muy, muy importante y es parte de nosotros y tenemos que saber comprenderlo también. Como decíamos, cómo alimentarlo, cómo mantenerlo sano, básicamente. Y No así más como el allá de físico, nuestro claro. físico, Claro. claro, que a veces vamos al médico, lo mantenemos, hacemos ejercicio para mantener nuestro físico. También en lo energético tenemos que saber mantenerlo porque nuestra energía es lo que nos da la vida, ¿no? Lo que nos permite hacer cosas, lo que nos permite movernos. Entonces es muy, muy importante también. Claro, así que aparte de alimentar y limpiar y cuidar el físico, hay que atender a este mundo energético. Exactamente, es parte de ese ser humano que queremos responder, que es, bueno, muchas culturas nos decían que ese plano energético, esa realidad energética, Sí. está en nosotros, Está en está en nosotros. todas las cosas de la Y naturaleza. participa en conjunto con el otro, con el físico. Exactamente. Van de la mano. Bien. Y esto no es algo que estas diferentes manifestaciones que estamos conversando, Sí. no es algo que hablen, por ejemplo, solo los griegos, que lo hablaban en tres grandes partes, ¿no? Ajá. Al ser humano lo veían como en tres. Exactamente, que lo dividen para entenderlo, básicamente, porque necesitamos entender dividiendo las cosas a Sí. veces, ¿no? Pero no solo los griegos dividían al ser humano en estas partes, sino también en la India, en la antigüedad, lo dividían en 7 partes. Lo mismo que los griegos dividían en tres. Exactamente, ahora Eso. vemos cómo se Bien. relacionan, porque estamos como viendo que muchas culturas dividían al ser humano en estas partes para entenderlo, Como ¿no? para Como estudiarlo estamos por haciendo partes, ahora, claro, que es sí. parte del ejercicio que estamos haciendo para entenderlo. Ajá. Pero no solo en Grecia y en la India, sino también en América. En la antigüedad Bien. también. Parece que Dividían eso al ser fuera humano. mentira, ¿viste? Porque eso acá nunca lo asociamos con América. Siempre No, lo vemos- pensamos que bueno, en América no había pasaba. nada antes, ¿no? Ajá. Pero también existen y se registraron muchas culturas que veían al ser humano como una conjunción de 5 partes, Ajá. ¿no? Que lo relacionaban con los elementos, con los 5 elementos. Por eso eran 5 partes. Ajá. Pero bueno, esto obviamente necesitaríamos otros Sí, programas sí, claro. para seguir profundizando en todas estas partes, pero vamos a ir ahora indagando un poquito, intentando buscar la esencia, que eso es lo importante, ¿no? Porque Bien. vemos como que en la India una cosa, en Grecia otra, pero vamos a ver que en esencia esta división que se hace, que a veces puede parecer 7, a veces 3, a veces 5,
en esencia termina siendo lo mismo. Mire esto. Y hasta allá en Egipto, en el antiguo Egipto, nos decían también que el ser humano estaba dividido en algunas partes y decían que en 7 también, Ajá. como los hindúes. Entonces ya vemos como que hay relaciones, y cuando profundizamos en estos conceptos de las culturas antiguas, vemos que en esencia terminan hablando de lo mismo. Claro. Terminan hablando de este plano físico que hablamos, esta realidad, esta manifestación de las leyes que se manifiesta en lo físico. Ajá. Hay otras que son realidades más en el plano energético, ¿no? Sí. Después podemos hablar de otras, porque no solo somos algo físico o energético, Sí. sino que también somos algo más, como sabemos. Ajá, me Nos parecía. ponemos Sí. un poquito más abstractos ahora, Ajá. ¿no? Y acá está un poquito el quid de la cuestión, de todo lo que nos causa un poquito de problemas a veces en la convivencia, que es la parte emocional. Chácate. Ahí vamos a... Todos grabando en este momento. ¿Qué pasa con las emociones, no? Están El como en mundo otro plan. emocional. Es Ajá. algo más abstracto, ¿no? Claro. Parece como que es más sutil, como Sí. que no se puede medir tanto, ¿no? Que ahí la ciencia empieza a perder un poquito de capacidad para medir, para saber cómo a veces dominar un poquito nuestras emociones, quizás, ¿no? Porque a veces no queremos estar enojados o tristes, ¿no? Pero como que nos domina a veces. Como si no eso, pudiéramos. Pasa y no tenemos, como si no tuviésemos poder ahí. Exactamente. Entonces es parte, esa otra realidad de nosotros, que es lo emocional, Ah. es parte de nuestra, ¿no? Y que a veces la desconocemos. Sí. Como que va y se expresa dependiendo de la circunstancia, dependiendo del momento, pero nosotros no somos conscientes de por qué pasa, por qué hoy estamos así, por qué mañana estamos así, ¿no? A veces es una montaña rusa. Sí. Un día y- estamos alegres, está el día lindo, el otro Bien. día está feo y bueno, no tenemos Incluso hasta tantas en el mismo ganas. día a veces nos pasa, una Exactamente. noticia simplemente, o a veces que a veces está, una noticia puede ser algo claro, si está, a raíz de esta noticia me modificó mi estado, pero a veces no entendemos por qué. Entramos a un lugar y decimos, ¿qué me pasa ahora? Que me parece, no sé, Exactamente. me siento extraño. Sin dudas. Pero bueno, vamos a seguir, porque sigue esto poniéndose un poquito más abstracto. Y vamos a entrar en el mundo mental, esa expresión mental que está en todas las cosas. Ajá. Pero también está en nosotros, nos dicen, ¿no? ¿Y qué pasa? Acá lo mental nos juega también a veces malas pasadas, ¿no? Porque la mente a veces nos sirve para justificar muchas cosas, nos sirve para razonar, es una herramienta básicamente, ¿no? Todas estas partes nuestras son herramientas, ¿no? Pero a veces cuando no las sabemos usar bien, bueno, ocurre que es lo mismo que pasa ¿Cómo? con una herramienta. Sí, igual te Tal iba a cual, decir. si no la sabemos usar, el resultado cuando... Mira, yo te mostraría la punta de mi dedo que me falta acá, que por no saber usar una herramienta me lo corté. ¿No? Y ahora aprendí a usar el serrucho, pero en realidad es así. Uno tiene la herramienta a disponibilidad, pero Exacto. no alcanza, porque incluso puede causar al revés. Porque claro. con las emociones, por ejemplo, si sabemos dominarlas y vivir armónicamente, las emociones son lo que nos da la vida, ¿no? Claro. El amor hacia las cosas, la pasión, la buena pasión, ¿no? Que Los son los lindos sentimientos, sentimientos, claro, cultivar sentimientos profundos. Todo eso que nos da el plano emocional es muy importante para Sí. nosotros como seres humanos. Y que de hecho, si queremos a veces buscar algún recuerdo lindo, vamos ahí, ¿no? Cuando Exacto. estamos medio abajo y queremos levantar, vamos a ese cofrecito, le buscamos y buscamos un sentimiento que está dentro de este mundo, de las Exacto. emociones. Pero No. también está el motor, el Ajá. motor más racional, ¿no? Porque no solo somos emociones a veces, No. a veces tenemos la mente que nos pone en duda, decimos, bueno, ahora sí hago esto y nos paraliza a veces. Es como que estamos en esa indecisión, en racionalizar mucho las cosas, ¿no? En poner todas las probabilidades que me puede pasar, si pasa esto, si no. Entonces a veces ese mundo mental también no lo dominamos de todo y nos traiciona muchas veces. Y bueno, nos dice todo el tiempo que nos falta conocernos también Claro. en ese mundo. Hay una imagen de estos memes que hay un corazoncito caminando para un lado y la mente caminando Y la para el mente otro, para el otro. hinchando así, ¿no? Como que bien gráfico. Es esa dualidad, ¿no? Que hay entre lo que sentimos y Como que no lo pensamos. podemos hacer caminar juntos. o- Exacto, y cómo actuamos, ¿no? Que es la Claro. tercer pata, porque cómo pensamos, cómo sentimos y después cómo Bueno, actuamos, ya porque ven. es distinto, no van de la mano. Entonces, bueno, acá conformamos 4 partes, 4 mundos, 4 realidades que están manifestadas en nosotros, como decíamos, y en el mundo entero también.
Eso es lo que la filosofía Listo. nos propone y nos ha dicho. Qué interesante, porque esto nos hace formar mucho más parte del entorno, porque nos creemos bien aislados por lo general, ¿no? Exacto. Es lo que a mí me pasa, y no me doy cuenta que estamos de alguna manera con una conexión con todo lo que nos rodea. Sin lugar a dudas. Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué esto de conocernos? ¿Para qué indagar en estas partes que tenemos nosotros? Como decíamos, es muy útil, ¿no? Poníamos casos de la vida cotidiana, de que al no conocer estas partes que tenemos nuestras internas, bueno, nos dificulta un poco no conocer las herramientas que tenemos para nuestra vida, para convivir, para vivir de una mejor manera, porque este es lo que decían los grandes sabios de la antigüedad. La filosofía sirve para ayudarnos a vivir de una mejor manera, ¿no? Claro. Este es el objetivo, el gran objetivo de responderse estas preguntas. No es solamente, bueno, venir y charlar un rato o intelectualizar, sino ver cómo podemos vivir de una mejor manera, ¿no? Y ahí en ese cómo vivir de una mejor manera entran grandes temas, ¿no? Como mantenerme sereno ante las dificultades, por ejemplo, tener fortaleza, tener un cierto autocontrol, ¿no? Ajá. Tener cierta alegría para enfrentarme a la vida, ¿no? Para vivir con alegría, vivir intensamente las cosas que nos pasan, saberlas vivir y no sufrirlas a veces, Claro. ¿no? Porque le damos demasiado drama y mucho peso y estamos como con mucha carga en la vida y como que nos olvidamos de vivir. Sí, a veces, ¿no? pasamos más atentos a las cosas que a esas, Exacto. como las emociones. Bueno, a las cosas prácticas que a veces Ahí son va. las menos importantes, ¿no? Por eso nos dice la filosofía que aparte de esos planos que hablamos, esas realidades, esos mundos que viven en nosotros, que son 4 en principio, sí. dicen que también existía otra realidad, Ajá. que era más sutil. Más sutil que la mente. Exacto. Ajá. Que vive y que se expresa en esas grandes cosas que a veces sentimos, esos grandes sueños que nos involucran a todos, esos grandes sentimientos que tenemos de amor hacia las cosas, hacia los demás, hacia la vida en sí, ¿no? Y que nos hace maravillarnos con muchas cosas de la naturaleza, por ejemplo, que hablábamos recién, ¿no? Observando cosas maravillosas, de las leyes exactas de la naturaleza y esa armonía que está ahí, ¿no? Esas cosas que nos maravillan, que nos mueven, eso que nos lleva a hacer a veces actos heroicos, ¿no? Que van más allá de lo que me conviene a mí. A veces brindar mi tiempo a otro, ser generoso, muchas cosas que están más allá de esas conveniencias que a veces la mente nos dice, esto no te conviene, ¿no? Eso racional que decíamos que a veces me paraliza, que me dice, no me sirve. Pero a veces no, a veces pensamos más allá de eso y nos atrevemos a soñar en conjunto, en pensar en el otro, y ahí nos despegamos de ese mundo, ¿no? Entonces, la filosofía nos propone indagar en ese otro mundo también para darnos una fuerza, otro objetivo en la vida, otra dirección, a veces que nos lleva a vivir las cosas de otra manera. Y que nos da en sí un poquito de cercanía con ese concepto que es la felicidad, ¿no? Nos ayuda a, bueno, tratar de entenderla un poquito más y de vivirla en el día a día y no solamente tenerla como algo lejano allá. Sí, como algo, como una cosa que un día capaz que llego, sino de empezar a practicarla. Exactamente. Y bueno, este es el camino que nos propone un poquito de autoconocimiento de la filosofía, de conocer al ser humano, pero de conocerme a mí mismo, básicamente, porque ahí puedo empezar, ¿no? Todos los días a entender, bueno, qué pasa en todos estos mundos que tenemos adentro que estábamos hablando recién, y que nos puede ayudar para día a día conocernos un poquito más, observarnos, y bueno, ir mejorándonos, ¿no? Para quizás no cometer los mismos errores, para, bueno, ser una mejor versión de nosotros mismos y poder convivir con los demás de una mejor manera. Así que este es el camino que nos plantea un poco la filosofía. Bueno, de más, súper interesante. Sé que es muy poquito tiempo como para abordar tan profundos temas. Sin dudas. Y que me imagino que adentro de cada uno de estos niveles o dimensiones o planos podemos empezar a entrar a investigar y empezar a conocer mucho más. Y que la verdad que está buenísimo. Vamos a tener otros espacios de filosofía en los cuales iremos profundizando. Pero antes de cerrar, es cierto que está por comenzar un nuevo curso, ¿no? En Nueva Acrópolis. Exactamente. De filosofía práctica de primer nivel. Mensualmente. Comenzamos todos cursos. los meses. Exactamente. Y creo que Martín me dijo, mirá que también tener el curso, pero no lo apunté. Creo que es este lunes, si no me equivoco. Exactamente. Ahí está, sí. Y se pueden inscribir por la web, que es filosofiaparalavida.com.uy, y ahí se inscriben y bueno,
tratamos de estos temas que estamos hablando ahora y se profundiza, obviamente, en estos pocos minutos. A veces no podemos profundizar demasiado, pero sí dar como una visión general de lo que tocamos en estos temas y bueno, lo que nos hace profundizar un poquito en esas preguntas, como qué es el ser humano, qué es la vida. Pero la verdad que nos has traído una información muy linda que además de revisarnos, nos ayuda mucho a seguir comprendiéndonos, que es un poco también la esencia de este programa y de la filosofía principalmente. Y antes de cerrar, vamos a pasar una canción ahora. Primero agradecerte, Joel, por tu tiempo y la verdad que tu buena disponibilidad de contarnos esto que nos es muy nutritivo y ojalá que te recibamos pronto nuevamente. Y nos vamos a ir escuchando una canción que la elegí porque se llama Alrededor del Fuego, es de Garrate Catarina 2012, que ahora estamos acá en una radio charlando, nos escuchamos por el teléfono o algo, pero no siempre hubo estas herramientas. Antes se contaban de otra manera las cosas, las enseñanzas se transmitían de otra manera y quizás alguna vez estuvimos sentados alrededor de un fuego escuchando a alguien hablarnos de esto mismo, quizás el mismo Sócrates o Platón, alguna charla alrededor del fuego le contaba a quien querían escucharle, a compartir cómo funcionaba el ser humano, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que nos vamos escuchando esta canción, Alrededor del Fuego, en la versión de Spuntoni Mendaro con Mansell Purjungula.